hemos visto que tiene elementos obligados y elementos facultativos. ¿Cuáles son los obligados? Los que sí o sí tienen que tener una bacteria. Son 4. Su pared celular, su membrana citoplasmática, su citoplasma y este núcleo. Sin esto, una bacteria no puede ser. Y los elementos facultativos, que son variables que una bacteria puede o no puede tener, que son los flagelos, las fimbrias, la cápsula, el glicocáliz, y a veces hay bacterias que forman esporas, ¿no? Hemos visto de cada uno de esos qué función tiene y cuál es su composición. Entonces, hoy día, como les decía, las competencias que queremos lograr adquirir en ustedes cuando salgan de esta clase y que conozcan, la morfología de las bacterias está dentro del contenido que vamos a describir. Vamos a describir el proceso de división bacteriana, también el crecimiento bacteriano, el metabolismo, anabolismo y catabolismo y las condiciones físico-químicas para que una bacteria pueda crecer y reproducir. Entonces, vamos a empezar con la morfología de las bacterias. A una bacteria, esta es una bacteria, que son bacilos. Ustedes los conocen en la anterior clase, pero no lo vamos a ver nosotros así. Solo tenemos microscopio óptico en el laboratorio, así se ven en un microscopio electrónico. En el microscopio óptico las bacterias las van a ver así, con una tinción de grano, ¿no? Entonces, es así que se ven las bacterias. Y las bacterias, hablando del primer punto, que es su morfología, se clasifican en cocos, bacilos y espiros. Como les decía, coco, acuérdense, coco es redondo, los cocos, ¿conocen? Los cocos son así redonditos. Los bacilos son así larguitos. Y los espirilos son así como tirabuzón. Por la tinción de grano, solamente podemos ver a los cocos y a los bacilos. Solamente podemos ver a los cocos y a los bacilos. No podemos ver a los espirilos porque tienen una capa delgada de péptido glicano. Entonces, esos cocos y esos bacilos que vamos a ver en el laboratorio y los vamos a estudiar aquí en teoría, están en esta página de su guía, en la página 11. Todas estas bacterias que están aquí, clasificadas en dos grandes grupos, gran positivo, los de color violeta, y gran negativo, los de color rojo, son la mayoría de los organizadores. Porque tienen péptido glicano, como vimos en la anterior clase, en su pared celular. Estos espirilos no tienen péptido glicano, por eso no podemos ver más. Cada clase, a partir de aquí a unos 15 días, vamos a ir describiendo cada género de estas bacterias. Cada uno de ellos, empezando por los cocos gram positivos, bacilos gram positivos, cocos gram negativos y por último el grupo más grande de los bacilos gram negativos. Cuando estemos más o menos en junio, vamos a terminar de describir a todas estas bacterias que son la mayoría que producen infecciones en los pacientes. Ya de repente no las conocen, nunca las escuchó hablar, de repente las conocen, pero ahora las van a conocer mejor. Ya esas son las bacterias, cocos, bacilos y espirilos. Por ahora, lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan que los cocos son redondos, los bacilos alargados. Esa es la morfología de las bacterias. Esas bacterias pueden estar solitas, así como cocos, así solitos, o pueden estar en grupos. Cuando están en grupos, reciben diferentes denominaciones, nombres. Diplococos, diplo es grupo
Cuando están en cadenas, estreptococos. Cuando están en grupos de A4, tétraras. Cuando están en grupos de A8, sardinas. No, eso también está en su día, es la próxima clase de la práctica, clasificación de las bacterias. Lo mismo los bacilos. Cuando están solitos, son los bacilos, pueden agruparse también en grupos de A2 o en empalizada o en cadenas. ¿Ya? Entonces hay diferentes formas de agrupación de las bacterias. Incluso algunos bacilos adquieren una forma de coma. ¿Conocen lo que es coma, no? ¿O no? Algunos bacilos adquieren la forma de coma. Entonces, así curviaditos, o de C o de S, dicen algunos libros. Por ejemplo, el Vibrio cólera. O sea, son diferentes formas, pero lo básico es coco, bacilo y equilibrio. Entonces, hay una clasificación que la que acabo de mostrarles de la división de Gram. Ya saben ustedes, Christian Gram fue el que logró dividir a estas bacterias en estos dos grandes grupos, donde vemos casi la mayoría de las bacterias que tienen interés medio. Las Gram positivas se tienen de color violeta y las Gram negativas de color rojo. ¿Por qué se tiñen de color violeta? Porque ustedes lo van a ver en práctica, lo van a hacer en práctica. El primer colorante es el cristal violeta. Y al tener gran cantidad de peptidoglicano, capta ese colorante y se tiñe de violeta y después no se destiñe con el alcohol acetona. ¿Ya? En cambio, estas tienen una capa delgada de peptidoglicano que al colocar un decolorante como el alcohol acetona se decoloran. Y hay que volverlas a teñir con un colorante rojo que es la safranina. Entonces, esto ustedes lo van a ver en práctica, tienen una clase de división de Gram. Yo aquí solo estoy nombrando. Cuando terminemos de estudiar todas estas bacterias que se tiñen con la división de Gram, para terminar a las bacterias, el grupo de las bacterias antes de entrar a los virus, vamos a estudiar a estas bacterias que no se tiñen por la división de Gram, porque no tienen peptidoglicano en su pared celular. ¿Cuáles son? Las micobacterias, dentro de las cuales, por ejemplo, tenemos al Mycobacterium tuberculosis. El Mycobacterium tuberculosis, ustedes saben que produce tuberculosis. ¿Conocen lo que es la tuberculosis? La gente que tose, enflaquece, bota una flema. Ese paciente, cuando ustedes tengan un paciente de esos, no pueden pedir infusión de Gram. Tienen que pedir infusión de Cier-Nielsen, que también está en su guía y ustedes la van a ver. ¿Ya? No es por Gram. Estas otras, ya les dije, no tienen peptidoglicano, es una capa delgadita en su pared celular, tampoco se tiñen por la división de Gram, son las espiroquetas, por ejemplo, el treponema pallidum. Si ustedes sospechan de un paciente que tiene sífilis, ¿saben lo que es la sífilis? ¿Sí? ¿Qué saben? Ahí es producida por una bacteria así, que es el treponema pallidum. No puedo pedir división de Gram. Voy a pedir otras técnicas de laboratorio que las vamos a ir viendo a medida que avancemos. Y por último, tenemos a los micoplasmas. La anterior clase dijimos que no tenían pared celular. Son las únicas bacterias que no tienen pared celular. Entonces no podemos utilizar la división de Gram, porque la división de Gram tiene la pared celular de las bacterias. ¿Estamos, no, chicos? Entonces, estas son bacterias que no se tiñen por la división de Gram. Y en la división de Gram, como les decía, al final vamos a ver hacia las bacterias en el laboratorio. Cocos Gram positivos, violetas, ¿estos qué serán? Agrupados en racimos, ¿no es cierto? ¿Qué serán?
aquí tenemos poquitos gram positivos y calientes. Bueno, ahora, ¿cómo nombramos a las bacterias? ¿Estamos? Morfología, ¿todo el mundo entendió? ¿Sí? Ahora vamos a hablar de la nomenclatura, lo que les decía, cómo se nombran a las bacterias. Entonces, compañero me dijo que se llamaba Carlos Valencia. Carlos Martínez. Carlos Martínez Soto se llama su compañero. Todas las bacterias también necesitan nombrarse. Las bacterias generalmente pertenecen a lo más grande que es una familia. Así como de él, su familia es Martínez Soto, las bacterias también tienen una familia. Por ejemplo, vamos a hablar de la familia de las enterobacterias. Es una familia que agrupa que tiene varios hijos, podemos decir. Y eso se llama géneros. Así como la familia Martínez Soto tiene varios hijos, son él y sus hermanos. Las bacterias también, las familias de las bacterias tienen varios hijos, por eso se llaman géneros. Géneros. Por ejemplo, géneros de enterobacterias serían Salmonella, serían Shigella, serían Escherichia, serían Enterobacter, Klebsiella y así. Pero si yo digo Salmonella, ¿cuál es Salmonella? Si yo digo Martínez, ¿cuál Martínez? ¿No es cierto? Tiene que haber, ¿cómo se llama? ¿Su nombre? Carlos Martínez. Entonces, ¿qué tengo que decir? Salvo, este tiene varias especies. Por ejemplo, Salmonella typhi. Ahí estoy como Carlos Martínez, solo hay Salmonella typhi. Salmonella cholera suis, debe ser su hermano. ¿Qué se llama su hermano? María Inés Martínez. Entonces aquí Salmonella cholera suis. Si tiene otro hermano, digamos Ana Martínez, entonces Salmonella puyodo, infecta los pollos. ¿No? Entonces así se nombran a las bacterias: familia, género y especie. Les doy el ejemplo de cómo nombramos a las personas para que ustedes entiendan que las bacterias también son seres vivos. Y así específicamente las bacterias producen determinadas enfermedades. Así como Carlos Martínez es estudiante de medicina de la Gabriel René Moreno del aula de bacteriología, entonces aquí también la Salmonella typhi es productora de la fiebre tifoidea, que es una enfermedad sistémica producida por bacterias. No es la Salmonella cholera suis, no es su hermana María Inés Martínez, que estudia medicina de bacteriología. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando yo le pregunte cuál es la bacteria que produce la neumonía de la comunidad, ustedes no me van a decir estreptococo, porque el estreptococo estaríamos en el género. Me tienen que decir Streptococcus pneumoniae, género y especie. ¿Se entiende? ¿Han entendido? Bueno, eso es la nomenclatura. Vamos a pasar a ver la división de las bacterias. Así como los seres humanos también se multiplican por ser seres vivos, tenemos una madre, tenemos una abuela, podemos tener hijos, nietos, y así las bacterias también son seres progenitos, pero son seres vivos. Así procrean las bacterias. Cada vez, cuando esta célula madre recibe una orden genética de que debe dividirse en el núcleo, empieza el proceso de división porque es el cromosoma bacteriano, entonces le dan la orden
significa de que debe dividirse, esta célula madre empieza el proceso de división. Se replica su núcleo, porque ese núcleo tiene que dividirse en dos partes, ¿no? Cada 20 minutos, 18 a 20 minutos, ocurre esta descendencia, cuando empieza el proceso de división. Cada 20 minutos hay 2, cada 20 minutos hay 4, cada 20 minutos hay 8, y cada 20 minutos hay 16, y así sucesivamente hasta llegar a las 24 horas. Hay bacterias en más tiempo, como el Mycobacterium tuberculosis necesita mucho más tiempo para poder dividirse. Por eso se llama a este proceso fisión binaria, porque es dos, fisión, se parte en dos, transversal. El núcleo empieza ahí el proceso de división de la célula madre cuando recibe la orden de que vaya a dividirse. Se multiplica porque se debe dividir en dos. De ahí, la membrana citoplasmática forma estas invaginaciones dentro del citoplasma, llamadas mesosomas. Estos son los mesosomas. La pared celular forma esos septos transversos y empieza el proceso de formación de una nueva pared celular, hasta que al final se dividen en dos células hijas exactamente iguales a una célula madre. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Ahí tenemos nuevamente el proceso de división bacteriana. Núcleo, se replica el núcleo, hace varias copias, porque se va a dividir en dos. Empieza el septo transverso, los mesosomas, y al final se dividen en dos células hijas exactamente iguales. ¿Qué necesita la bacteria para realizar todo eso? Porque si no se dividiera, la bacteria se muere. Bien. ¿Qué necesita? pH, temperatura, humedad, nutrientes. Todo eso necesita una bacteria. Es un ser vivo, igual que nosotros. Para estar vivos necesitamos comer, para tener energía, para que se realice el metabolismo, ¿no? Las bacterias lo mismo. Las bacterias pueden crecer in vitro y pueden crecer in vivo. In vivo. ¿Qué es in vitro? ¿Alguien me puede decir qué es in vitro? ¿Qué entiende por in vitro? ¿O qué entiende por in vivo? In vivo es dentro del organismo, in vivo, en el organismo vivo. Yo, ser humano, viene una bacteria, me infecta y aquí se produce el proceso de división y me puedo enfermar, ¿no es cierto? Eso es in vivo. In vitro es en el laboratorio. Yo debo cultivar las bacterias para que crezcan y luego las pueda identificar. ¿Se entiende? ¿Han entendido eso? Sí. Ahora, tanto in vitro como in vivo, yo necesito darle condiciones para que se produzca eso. pH neutro de 7,2 a 7,6. El medio, estos son medios de cultivo en el laboratorio. Nutrientes, tienen vitaminas, minerales, se llaman agares. Cuando son líquidos se llaman calcos. Tienen nutrientes para que la bacteria esté. Nuestro organismo in vivo tendrá un pH de 7,2 a 7,6. Sí. Sí, entonces, felices, las bacterias se dividen, viven. Nuestro organismo tendrá nutrientes, vitaminas, minerales para eso. Sí. La temperatura, 37 grados. Nuestro organismo en vivo tendrá esa temperatura. Sí.
el laboratorio, para que crezcan las bacterias, colocamos a una estufa a 37 grados para que se produzca este proceso de división bacteriana. Entonces, cada 20 minutos se va dividiendo y al final aparecen las bacterias en los medios sólidos llamados agares como colonias de bacterias. Estas son colonias. Cada una de estas colonias tiene millones de bacterias. ¿Ya? Y en los medios líquidos, que son los caldos, no crecen como colonias, no podemos ver. Cuando una bacteria crece, solamente vemos que el medio se enturbia, se vuelve turbio. Entonces hay crecimiento bacteriano. Esto es in vitro. En nuestro organismo, in vivo, vuelvo a repetir, se produce lo mismo. Todos tenemos las mismas condiciones, ¿no? Nutrientes, vitaminas, minerales, pH, temperatura, concentración de sales, o sea, in vivo o in vitro. Es más, tenemos trillones de inquilinos, ¿no es cierto?, en nuestro organismo, ¿o no? ¿O piensa usted que es solito? Cuando usted se pone 30 y se deprime, ¿usted piensa que solo usted se está deprimiendo? No, ¿no es cierto? Hay trillones de bacterias que son nuestros inquilinos y dependen de nosotros. Si nosotros nos deprimimos y no comemos, esas bacterias tampoco comen. Y esas bacterias son buenas. No es porque tengamos bacterias malas en nuestro organismo. Esas bacterias viven en nuestras mucosas, en nuestra piel, para defendernos de las bacterias malas, de las patógenas. Y si nosotros no alimentamos bien a nuestra microbiota, que son las bacterias buenas, no tenemos defensas cuando nos lleguen las malas y nos enfermamos. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Microbiota se llaman esas bacterias buenas. ¿Y qué tenemos que hacer para mantenerlas contentas y tener una buena inmunidad? Darle condiciones, ¿cuáles? Buena alimentación. Eso, alimentación saludable. Yo debo comer saludable, no debo comer fritos, no debo comer carbohidratos, eso inflama solamente mi intestino. O sea, no darle condiciones saludables a esas bacterias para que se mantengan. Bueno, entonces, que quede claro que un medio de cultivo puede ser sólido, llamados agares, esto es en el laboratorio. Y un medio de cultivo líquido llamado caldo, que tiene nutrientes, vitaminas, minerales para que las bacterias desarrollen, ¿no? ¿Y cómo van a desarrollar? Así en forma de colonias. Esas son las colonias bacterianas que adoptan diferentes colores de acuerdo al tipo de bacteria que es, ¿no? Algunas producen sulfhídrico, por eso se vuelven negras, otras presentan el mannitol, por eso son rosadas, ¿no? Eso vamos a ir viendo conforme pase. ¿Está claro el proceso de división? ¿Sí? Pasamos al crecimiento. Para explicar el crecimiento de las bacterias, vamos a utilizar una curva. En el eje de las abscisas voy a poner el tiempo. En el eje de las ordenadas voy a poner la cantidad de bacterias. Voy a empezar a botar todo. Cantidad de bacterias. Entonces, cuando yo siembro en un medio de cultivo a las bacterias, ustedes piensan que apenas yo, por ejemplo, yo lo hago, o sea, para que ustedes entiendan la
¿Cómo yo sé qué bacterias tengo que mandar a hacer un análisis para que crezca esa bacteria en el laboratorio? Le digo, lleve ese esputo en un frasco al laboratorio para que en el laboratorio realicen el análisis y vean qué bacteria es. ¿Ya? Entonces en el laboratorio agarran y siembran este esputo en la caja Petri y lo ponen a la estufa. ¿Ustedes piensan que apenas yo siembro empieza el proceso de división bacteriana? No. Hay unas 3 horas donde la bacteria no crece. Se prepara para dividirse. Se hincha, aumenta su metabolismo, pero no se divide. Sigue siendo una, ¿ya? 3 horas. A esa etapa se llama etapa de latencia. Está latente. Recién después de las 3 horas empieza esa bacteria a producirse empieza la fisión binaria hasta las 24 horas. A esa etapa se llama exponencial o logarítmica, donde ahí se vuelven millones de bacterias. Por eso yo siembro hoy día y voy al laboratorio mañana, o sea, cuando ustedes pidan que ese paciente si tiene una bacteria, no van a pedir ese mismo día el resultado. Las bacterias ustedes tienen que crecer. Entonces, yo voy mañana al laboratorio y digo, a ver, ¿creció algo? Porque tiene que tener un proceso. Bien. Recién a las 24 horas yo voy a ver mi medio de cultivo con colonias, si hay crecimiento, si es una bacteria la que está produciendo el crecimiento. Y cada una de esas colonias tiene millones de bacterias. ¿Me dejo entender? Hasta las 24 horas. Después de las 24 horas se acaban los nutrientes en el medio de cultivo. Se acabaron, no hay más. Se estaciona el crecimiento. Se llama etapa estacionaria. Y después de 24 a 48 horas, se acabó todo y la bacteria empieza a morir. De 24 a 48 horas ya no hay crecimiento bacteriano. ¿Ya? Se acabaron. ¿Cuáles son las 4 etapas de la curva del crecimiento bacteriano? No, etapa inicial no existe. La vez, mire, léalas. ¿Cuál es donde hay crecimiento? ¿Está claro, chicos? Esa es la curva del crecimiento bacteriano. Curva del crecimiento bacteriano. Ahora, las bacterias también necesitan, para vivir, necesitan de tener energía. A ver, nosotros no comemos. ¿Han tomado desayuno? Vengan en la mañana de tu desayuno, ya coman un huevo. No pan, huevo. El huevo cuesta más barato que el pan. Mucho más saludable. ¿Ya? Mucho más saludable. Huevo, coman. Entero, clara el huevo. Porque si no como, no hay energía. Pero las bacterias también necesitan energía. Entonces, de acuerdo a de dónde obtengan su energía, las bacterias se clasifican en fotótrofas y quimiótrofas. Fotótrofas quiere decir que obtienen la energía de la luz solar, del medio ambiente. ¿Ya? Y quimiótrofas son las que obtienen energía de reacciones bioquímicas que se producen dentro de la bacteria. Reacciones bioquímicas. Pues de acuerdo a de dónde obtienen la energía, en autótrofas, fotótrofas y quimiótrofas. ¿Está claro eso?
bacterias también necesitan carbono. De acuerdo a de dónde obtengan el carbono, las bacterias se clasifican también en dos: autótrofas y heterótrofas. ¿Qué son las autótrofas? Las que obtienen el carbono de sustancias inorgánicas, como el dióxido de carbono. Ellos obtienen el carbono, sustancias inorgánicas. En cambio, heterótrofas son las que obtienen el carbono de sustancias orgánicas. ¿Ya? Entonces, heterótrofas y autótrofas de acuerdo a de dónde obtienen el carbono. ¿Está claro hasta ahí? Y esto es importante. No todas las bacterias les gusta el oxígeno. Por ejemplo, hay bacterias como el Mycobacterium tuberculosis. ¿Dónde se aloja el Mycobacterium tuberculosis para producir enfermedad? En los pulmones. Y en los pulmones hay oxígeno. ¿O no? ¿Hay? ¿Qué piensan pues? ¿Hay o no hay oxígeno? Bueno, pero los alveolos son los pulmones. ¿Hay oxígeno o no hay? Hay. Entonces, esa bacteria, Mycobacterium tuberculosis, ¿será aerobia, será anaerobia, será facultativa o electroaerobia? Aerobia. Aerobia significa que sí necesita oxígeno para crecer. Necesita oxígeno. Ustedes aquí tienen en su guía, hasta con dibujitos, porque a veces las cosas no hay en el laboratorio y debemos colocar el dibujo. En la página 31. Es que la hago como amor, chicos, para que aprendan. Esto es facilísimo, ¿no? O les ha costado leer el facilito, ¿no es cierto? Así está de facilito, solito, para que lean y aprendan. Aquí, por ejemplo, está. Cuando yo cultivo una bacteria, ustedes aquí están viendo cómo se siembra una bacteria. Yo debo colocar o bien aerobios, dice anaerobios o microaerobios, de acuerdo a qué bacteria estoy buscando. Si la bacteria es aerobia, necesita oxígeno. Debo colocarla así directamente en la estufa, la planta. ¿Lo ven? En contacto con el oxígeno. Pero si yo estoy buscando bacterias anaerobias, debo colocarlas en esta de acá. Es una jarra totalmente hermética donde se consume totalmente el oxígeno. Entonces las bacterias no necesitan oxígeno, el oxígeno las mata. Y yo les estoy dando un ambiente para que no haya. Entonces crecen. Depende del médico que sospecha. Si es una bacteria aerobia o anaerobia, si es tuberculosis es aerobia, si es gangrena es anaerobia, el Clostridium perfringens es anaerobia. Si yo la pongo en contacto con el oxígeno se me muere, no crece. ¿Ya? Y las bacterias microaerófilas se colocan así en este frasco, las cajas sembradas, y en la última una velita encendida y lo tapo. ¿Qué hace esa velita encendida? Consume todo el oxígeno de ahí del ambiente y de frente dióxido de carbono. Cuando hay 5 a 10% de dióxido de carbono, la velita se apaga y empieza a crecer
pueden crecer en presencia o en ausencia de oxígeno. Y hay bacterias que son facultativas. ¿Estamos, chicos? Entonces, así se clasifican las bacterias de acuerdo a sus necesidades. Necesidades de energía, de carbono y de oxígeno. Ahora, ¿qué condiciones necesitan las bacterias para poder vivir, crecer y reproducirse? Ya dijimos algunas, pH, de 7,2 a 7,6, la mayoría de las bacterias. Pero hay bacterias que se salen a la norma. Como todo proceso biológico, ya saben que la medicina no es una ciencia exacta, como las matemáticas, donde 2 más 2 en matemáticas es 4, no puede ser 8. En medicina no, es relativo. No podemos decir todas las bacterias crecen en 7,2 y 7,6. No. Hay bacterias que se salen a la norma y se llaman, por ejemplo, si crecen en un pH ácido, se llaman acidófilas, a un pH de 3, 4. Se llaman acidófilas. Por ejemplo, ¿dónde hay pH ácido en el organismo humano? Estómago. ¿Dónde? ¿En el estómago? Sí, hay ácido clorhídrico. Por eso crece el helicobacter pylori. En otro lugar donde hay pH ácido es en la vagina de la mujer. En la vagina de la mujer saludable, está desde que le baja su periodo, más o menos 12 años hasta la menopausia, tiene unos bacilos gram positivos llamados Lactobacillus acidophilus, que le dan un pH ácido a la vagina. Y al haber ese pH ácido evita el crecimiento de la mayoría de las bacterias patógenas que crecen solo un pH ácido. Entonces, cuando hablamos de tinción de Gram, la que quiera se hace un hisopadito vaginal y lo hacemos una tinción de Gram para ver cómo están sus bacilos de Doderlein. Si tiene bacilos de Doderlein es saludable. Si no tiene, hay que darle en óvulos bacilos de Doderlein para crear ese pH ácido y no crezca la bacteria espacial. ¿Está claro? Lo mismo, hay bacterias que hay que colocar, que crecen a un pH de alcalino, 8, 9. Hay que colocarle hidróxido de sodio. Por ejemplo, si ustedes sospechan que un paciente tiene cólera es una enfermedad diarreica, entonces ustedes ponen ahí sospecho de vibrio cólera. El laboratorio le aumenta el hidróxido de sodio en un medio de cultivo especial para que crezca esa cólera. No todas crecen a esa pH, ¿sí? La mayoría. ¿Está claro? Lo mismo la temperatura. La mayoría crecen, ya hemos dicho, en una estufa a 37 grados, en nuestro organismo a 37 grados. Pero si crecen a 37 grados, o sea, a una temperatura entre 20 a 45 grados, se llaman mesófilas. Por eso, todas las bacterias que producen enfermedades en el hombre, ¿qué serán? Mesófilas, porque la temperatura del hombre está a 37 grados. Sin embargo, en el ambiente tenemos temperaturas de menos de 20 grados y de más de 55-80 grados. Pero hay bacterias que crecen a esas temperaturas extremas. Si crecen a temperaturas de menores de 20 grados, son las ciclófilas. En el hielo crecen bacterias. Las termófilas son las que crecen a 55-80 grados. En los volcanes, por ejemplo, hay bacterias crecen a 55 y 80 grados. Pero ¿cuáles son las bacterias que producen infecciones en el hombre? ¿Cuáles serán? Mesófilas. ¿Están de acuerdo? Bueno. Presión osmótica. Debe haber en el medio donde vive la bacteria un 0.1% de sales. Pero 0.1 a 1%. Pero hay bacterias que necesitan mayor cantidad de sales. Por ejemplo, las que viven en el mar. El mar es salado.
Y ya dijimos la presencia de oxígeno, las bacterias aerobias que necesitan oxígeno, anaerobias no necesitan, microaeróbicas 5 a 10% y las facultativas que tienen presencia de oxígeno. ¿Estamos así con las condiciones que necesitan las bacterias? Bueno. Metabolismo, ya te digo uno. Las bacterias, igual que nosotros, chicos, cualquier cosa que comemos nosotros, lo hacemos para estar vivos, para tener energía. Ese alimento que comemos pasa al estómago. Ustedes saben el proceso de digestión, ¿no es cierto? Lo que se utiliza se asimila en el intestino y se va a los diferentes órganos, a través de la sangre. Y lo que no se utiliza se elimina a través de las heces. Las bacterias también son seres vivos que necesitan ese metabolismo. Entonces, ¿para qué? Para sintetizar energía. Para tener energía, las bacterias necesitan tener energía. Y también necesitan sintetizar nutrientes. ¿Y cómo lo hacen eso las bacterias? Mediante dos procesos. El catabolismo, para obtener energía. La energía, ¿cómo la obtienen? En forma de ATP, adenosintrifosfato. Las sustancias, la comida, ingresa a la bacteria desde afuera. Ingresan hidratos de carbono, proteínas, minerales, ingresan, pasan la membrana citoplasmática, llegan al citoplasma, se produce el metabolismo y al final se produce energía en forma de ATP. A eso se llama catabolismo, o sea, destrucción de las sustancias grandes, destrucción de estas moléculas grandes para obtener energía en forma de ATP. Eso es catabolismo. ¿Está claro? Y anabolismo. ¿Qué es el anabolismo? Sintetizar los nutrientes que ella necesita para sintetizar los nutrientes que la célula necesita para vivir. Por ejemplo, utilizando la energía que ha producido en el catabolismo, va a formar la bacteria que necesita cápsulas, por ejemplo, el neumococo, va a formar cápsulas, polisacáridos capsulares, va a formar toxinas, las bacterias que producen toxinas para producir enfermedad, enzimas, vitaminas. Eso es el anabolismo, síntesis de sustancias que necesita la bacteria para poder vivir, crecer y reproducirse. Anabolismo es formación, síntesis. Catabolismo es destrucción de moléculas grandes para obtener energía. ¿Está claro? Bueno, con eso hemos terminado. ¿Hay preguntas? ¿Hemos terminado esto o no? ¿Facilito? ¿Qué morfología adoptan las bacterias? A ver, el orden de allá de lila. Joven, usted me va a contestar ya.